Es martes, 9 de octubre de 1956, en un pequeño salón de belleza de la colonia Roma, en Ciudad de México. Elena tiene 32 años y está a punto de girar el letrero de cerrado a abierto. Lleva una bata color crema sobre una falda oscura, zapatos de tacón bajo ya marcados por muchos turnos, un peine de cola fina entre los dedos y un lápiz detrás de la oreja. Frente a ella espera un espejo alto, con una esquina opaca. Sobre la repisa descansan rulos metálicos, horquillas en una caja de hojalata, un frasco de loción y una libreta de citas escrita con letra apretada. Antes de abrir, Elena alisa una toalla blanca. No porque esté arrugada, porque sabe que la primera clienta verá esa toalla antes de verle el rostro. Luego revisa el suelo, ordena los peines y respira hondo antes de tocar la perilla. En los años 50, una peluquera no llegaba simplemente a cortar, teñir o peinar. Entraba en un mundo de reglas que casi nunca figuraban en la pared. Algunas venían del dueño del salón, otras de las clientas, de las vecinas, de los esposos que esperaban afuera o de las madres que miraban desde la puerta. Había normas visibles, como la limpieza y el uniforme. Pero también códigos silenciosos, saber cuánto hablar, a quién atender primero, qué secreto guardar y cuánto de sí misma podía mostrar. Esta es una cuenta regresiva de 12 reglas no escritas. Empezaremos por las que cabían en una horquilla, una toalla o una sonrisa. Y terminaremos con la verdad que convertía el trabajo de arreglar el cabello de otras mujeres en la obligación de obedecer un orden entero. Número 12. Las manos debían contar una historia limpia. Hoy alguien podría pensar que unas uñas discretas eran solo un detalle de presentación. En aquellos salones, las manos eran una promesa de confianza. Eran las que rozaban una frente, separaban mechones húmedos, acercaban una tijera al cuello y sostenían la cabeza de una clienta durante horas de rulos y calor. Antes de que llegara la primera mujer, muchas peluqueras revisaban uñas, muñecas, olor de jabón y manchas de tinte. El peine, la pinza, la navaja y la toalla debían parecer seguros. No era vanidad. Era una prueba de que el cuerpo de la clienta estaba en buenas manos. Nadie tenía que imprimir esa norma. Una clienta que veía a dedos descuidados podía no volver. Y una peluquera que perdía clientas perdía propinas, recomendaciones y turnos. La limpieza era el primer examen de cada mañana. Número 11. La bata debía borrar a la persona. La bata clara, el delantal bien atado y el cabello propio cuidadosamente recogido parecían un uniforme sencillo. Pero también servían para ocultar cansancio, pobreza y diferencias. Bajo esa tela podían estar una blusa remendada, una preocupación familiar o una noche entera sin descanso. El salón pedía una imagen serena. La peluquera debía verse más ordenada que la mujer que llegaba apresurada y más discreta que la joven que iba a una fiesta. Su ropa no podía atraer demasiado la mirada, porque el centro debía ser siempre la persona sentada frente al espejo. No era solo elegancia, era jerarquía. El dueño quería que el local pareciera refinado. La clienta quería sentir que entraba a un sitio mejor que la calle. La bata no solo protegía de las lociones, también escondía la vida de quien la llevaba. Número 10. Hablar era parte del servicio, pero nunca demasiado. Una peluquera aprendía pronto que una conversación podía abrir una puerta o cerrarla para siempre. Había que preguntar por los hijos, recordar una boda, celebrar un vestido nuevo y escuchar el relato de una vecina sin mirar el reloj. Pero había preguntas que debían quedarse en la garganta. El espejo convertía el salón en una especie de confesionario sin iglesia. Allí se comentaban discusiones de pareja, compromisos, enfermedades, deudas y rumores del barrio. La peluquera escuchaba mientras enrollaba mechones o ajustaba horquillas. Y se esperaba de ella una memoria exacta, pero una lengua prudente. La clienta quería cercanía, no igualdad. Si la trabajadora hablaba demasiado de su vida, podía parecer indiscreta. Si repetía un secreto, podía perder una familia entera de clientas. La regla era clara: escuchar todo, revelar nada. Cada palabra mal puesta podía convertirse en una silla vacía. Número 9. La clienta frecuente no esperaba. En la libreta de Elena hay nombres con pequeñas marcas al lado. No indican solamente la hora. Indican costumbres: la señora que exige el mismo tono, la joven que siempre llega tarde, la viuda que pide una cita antes de salir el sol, la esposa de un comerciante que conoce al dueño. En teoría, cada persona tenía su turno. En la práctica, algunas mujeres entraban primero aunque hubieran llegado después. Eran quienes recomendaban el salón, pagaban sin discutir,
Llevaban a las hijas o pertenecían a una red capaz de llenar una semana completa de trabajo. No estaba escrito junto al espejo, pero todas lo entendían. La peluquera debía reconocer quién tenía peso antes de que lo dijeran en voz alta. Negarse podía traer una queja o una conversación incómoda con el propietario. No era favoritismo inocente. Era la economía del salón escondida dentro de una agenda. Número 8. El espejo debía decir lo correcto. Una mujer se mira después de un corte, ladea el rostro y pregunta si no quedó demasiado corto. La respuesta requería más oficio que la tijera. Una peluquera no podía mentir de forma torpe, pero tampoco podía destruir la seguridad de quien acababa de pagar por verse distinta. Por eso aprendía a medir las palabras. Cuando se acomode, va a caer mejor. Con el peinado de mañana se verá más suave. Ese tono le ilumina la cara. Eran frases pequeñas, pero sostenían el instante delicado en que una clienta entregaba su imagen a otra mujer. El gusto de la clienta no siempre coincidía con la moda de las revistas ni con lo que el dueño consideraba conveniente. Si el resultado no agradaba, la culpa rara vez caía sobre una expectativa imposible. Caía sobre quien tenía las tijeras. El espejo no devolvía solo un peinado. Devolvía responsabilidad. Número 7. El salón tenía que oler a promesa. El olor era parte del trabajo aunque nadie lo nombrara. Había lociones, permanentes, agua caliente, talco, laca, champú y café recién servido. También cabello cortado en el suelo, humedad en las toallas y cansancio acumulado en un espacio pequeño. Barrerse entre clientas, lavar peines, doblar toallas, limpiar las sillas y vaciar ceniceros no daba prestigio. Pero si una capa tenía una mancha o quedaban cabellos en un respaldo, la reputación podía caer en una tarde. Un salón se vendía como una pausa elegante dentro de la rutina. La peluquera debía hacer que el trabajo invisible desapareciera antes de que alguien lo notara. Su éxito consistía en que todo pareciera fácil, limpio y natural, aunque acababa de correr de una silla a otra. Número 6. Ser respetable también era parte del puesto. Hasta aquí, las reglas parecen hablar de peines, batas, citas y palabras bien elegidas. Pero en los años 50, una peluquera también era observada cuando salía del salón. El oficio estaba cerca de la intimidad femenina y, por eso mismo, podía despertar prejuicios sobre la vida de quien lo ejercía. Había familias que toleraban el trabajo mientras no alterara la imagen de mujer seria. Se esperaba puntualidad, modales suaves, una apariencia cuidada y distancia con clientes hombres o con conversaciones consideradas impropias. Una salida tarde, una risa mal interpretada o una relación comentada por el barrio podía pesar más que la calidad de su trabajo. No hacía falta una regla en un contrato. La sanción llegaba por otras vías. Una madre que ya no llevaba a su hija, un dueño que reducía horarios, una vecina que repetía un rumor, una familia que exigía abandonar el empleo. La regla no decía cómo debía peinarse una peluquera. Decía qué clase de mujer tenía permitido ser. Hasta este momento, las reglas parecen pequeñas: cómo vestir, cómo hablar, cómo limpiar, cómo sonreír. Pero las siguientes ya no dependían solo de una mirada en el espejo. Estaban sostenidas por dinero, autoridad, familia y una idea rígida de quién merecía decidir sobre su propio tiempo. Lo que parecía un oficio de belleza empezaba a revelar una estructura de poder. Número 5. El dinero no siempre llegaba a sus manos. La propina podía parecer un gesto amable, pero para muchas trabajadoras era una parte incierta de la semana. El ingreso podía mezclarse con comisiones, jornadas extendidas o pagos ligados a la cantidad de clientas atendidas. Y lo que una peluquera ganaba dependía de decisiones que no controlaba, precios fijados por el dueño, turnos asignados y clientela recibida. Una mujer satisfecha podía dejar unas monedas y una recomendación. Una molesta podía quitarle ambas cosas. Esa dependencia obligaba a tolerar retrasos, exigencias y caprichos que en otro empleo habrían parecido abusivos. No era simplemente atender bien. Era sostener ingresos con una sonrisa que debía durar hasta el último peinado. La regla no decía que el dinero era inestable. Decía que la trabajadora debía cargar sola con esa inestabilidad. Número 4. La clientela tenía dueño. Una peluquera podía conocer exactamente cómo quería cada mujer su flequillo, qué tono prefería y qué día celebraba su aniversario. Sin embargo, en muchos salones, esos vínculos no le pertenecían a ella. Pertenecían al negocio, al nombre sobre el escaparate y a la libreta guardada en el cajón del propietario. Cambiar de empleo no significaba llevarse la seguridad construida durante años. Podía implicar empezar de nuevo en otra calle,
con otra silla y sin las clientas que había aprendido a entender. El dueño del local conservaba el teléfono, las citas, los contactos y la posibilidad de repartir los mejores horarios. Por eso se esperaba lealtad incluso cuando había pagos bajos o promesas incumplidas. Quien se iba podía ser presentada como desagradecida o poco profesional. No era solo una relación laboral. Era una forma de control sobre el futuro. Conocer a las clientas no bastaba si otra persona poseía la puerta por la que entraban. Número 3. El horario terminaba cuando el espejo quedaba vacío. El cierre marcado en la puerta rara vez significaba que el día había terminado. Quedaban las toallas, los peines, el suelo, las cuentas, los frascos y la clienta que había llegado solo por un retoque antes de una cena o una reunión familiar. Para muchas peluqueras, decir que no era un riesgo. Podía interpretarse como falta de compromiso o mala actitud. Y cuando el trabajo se mezclaba con una casa, hijos o un largo trayecto de regreso, cada minuto extra tenía un costo. No hacía falta una orden abierta para que permanecieran. La necesidad hacía el trabajo. El salón cerraba cuando no quedaba nadie frente al espejo. La jornada de la peluquera seguía después, con las manos oliendo a loción y el día todavía incompleto. Número 2. Una boda podía cerrar una puerta. Había decisiones íntimas que cambiaban de golpe la manera en que una peluquera era vista en el trabajo. Casarse, quedar embarazada, enfermarse, necesitar cuidar a un familiar o simplemente cumplir cierta edad podían convertirse en motivos para dudar de su disponibilidad, su imagen o su conveniencia para el salón. La boda, que para muchas mujeres prometía seguridad, podía traer una nueva vigilancia. El esposo que esperaba que abandonara el empleo, la familia que consideraba impropio seguir atendiendo hasta tarde, el dueño que suponía que ya no tendría la misma entrega. Una enfermedad no solo detenía las manos, podía cortar ingresos y citas acumuladas. La herida era personal porque parecía una lección privada, pero casi nunca lo era del todo. El destino profesional de una mujer podía depender de una conversación ajena, de un anillo, de una ausencia breve o de un cuerpo que ya no podía ocultar su cansancio. La regla más cruel era que su vida debía caber dentro de las necesidades del salón, no al revés. Número 1. Su oficio era servir a una imagen que no le pertenecía. La regla más profunda no hablaba de tijeras, horarios ni dinero. Hablaba de una creencia, que la apariencia de las mujeres era un deber público, y que otras mujeres debían sostener ese deber sin ocupar demasiado espacio ellas mismas. La peluquera era bienvenida porque ayudaba a convertir inseguridades en peinados, celebraciones en recogidos y cambios de vida en una nueva forma de mirarse. Pero se esperaba que fuera invisible en lo esencial. Debía ser hábil sin parecer ambiciosa, cercana sin ser demasiado íntima, arreglada sin eclipsar, disponible sin reclamar y paciente sin cansarse. Esa contradicción explicaba todo lo anterior. La bata que ocultaba su vida, la conversación medida, la clienta que pasaba primero, la propina incierta, la agenda controlada por otro y el matrimonio convertido en amenaza no eran accidentes separados. Eran piezas de un mismo orden. No era una simple costumbre de salón. Era una estructura que aceptaba el trabajo femenino mientras permaneciera obediente, decorativo y fácilmente reemplazable. La peluquera podía transformar el reflejo de otras personas, pero la sociedad de su tiempo insistía en decidir cuánto podía transformar el suyo. Y mientras más impecable parecía el servicio, más fácil resultaba ignorar el precio que tenía para quien lo ofrecía. Ahora, Elena vuelve a mirar la toalla blanca que alisó antes de abrir. A lo largo del día habrá risas, confidencias, cabello en el suelo, frascos abiertos y mujeres que saldrán distintas por esa puerta. Algunas llevarán un peinado para una boda. Otras, para una fotografía, una entrevista, una fiesta o una tarde común en la que necesitan sentirse vistas. Nada de eso era falso. La belleza podía dar compañía, oficio y orgullo. Pero no todas las reglas que rodeaban esa belleza eran inocentes. Algunas pertenecían al local, otras a la costumbre, otras a familias, prejuicios y a una economía que hacía del tiempo de las mujeres algo disponible para los demás. Cuando Elena gira el letrero y entra la primera clienta, parece que solo empieza otro turno. Ahora se entiende mejor lo que sostiene ese gesto, no solo el peso de las tijeras, sino el de todas las expectativas que ella debe cargar sin que nadie las nombre. Tal vez por eso ciertos salones antiguos todavía viven en la memoria por un olor, una silla giratoria o el sonido de un peine sobre una toalla. Detrás de esos recuerdos también hubo mujeres que aprendieron a trabajar con las manos mientras defendían, en silencio, el derecho a tener una vida propia.